Pensé que le estaba mandando un mensaje a mi mejor amiga cuando envié esa foto en pijama con el mensaje ¿quieres dormir? Luego me di cuenta de que se la había enviado a Nathan, mi hermanastro, con quien no hablaba desde hacía 4 años. Antes de que pudiera borrarla, respondió al instante. Dirección. Cuando vi aparecer esas 2 palabras en nuestro chat, después de 4 años de silencio, breves pero autoritarias, me quedé completamente helada. Ashley y yo siempre bromeábamos en nuestras conversaciones, sin filtro alguno. Acababa de conseguir mi primer papel protagónico en una nueva producción y el equipo me estaba tratando bastante bien. La suite del hotel que me habían reservado era enorme. Recién salida de la ducha, llevaba puesto el vestido corto de dormir que Ashley me había enviado como un regalo de broma. Pensé en tomarme una foto para enviársela. ¿Quién iba a pensar que se la enviaría por accidente a Nathan, que había estado fijado en la parte superior de mis contactos todo este tiempo? Nathan y yo no habíamos estado en contacto en siglos, no desde que mi mamá se divorció de su papá. Pensé que ya habría borrado mi número. Nunca esperé que respondiera en segundos. Algún recuerdo muy arraigado me hizo enviarle obedientemente mi ubicación. Después de enviar el mensaje, la realidad se impuso, y entré en pánico. ¿De verdad vendría Nathan? Caminé de un lado a otro por un rato. Luego recordé que estaba filmando en Vancouver. ¿De qué me preocupaba? ¿Cómo demonios podría aparecer aquí? Con ese pensamiento me relajé y me fui a la cama. A mitad de la noche, sonó mi teléfono. Medio dormida, contesté. Esa voz fría y familiar se escuchó al otro lado. Abre la puerta. Mi mente se despertó de golpe. ¿Nathan? Quiero decir, hermano. Pareció escucharse una suave risa al otro lado. Antes de que pudiera descifrar si lo había imaginado, su voz seria regresó. Estoy en tu puerta, abre. Ahora estaba completamente despierta. Salté de la cama. Ni siquiera me puse las pantuflas y corrí a abrir la puerta. Clima de noviembre. El hombre en mi puerta estaba allí de pie con un abrigo negro que acentuaba su silueta alta y esbelta. Me invadió una ola de frío desapego. No pude evitar temblar. Su mirada se posó en algún punto de mi rostro, se detuvo y luego se volvió oscura e intensa. Hermano, ¿qué haces aquí? ¿No me invitaste? Estaba mortificada. Error. Persona equivocada. Entonces, ¿a quién intentabas enviárselo? Sus ojos se entrecerraron, y su presencia de repente se volvió gélida. ¿A un novio? Me sentí inexplicablemente presionada y me apresuré a explicar. No. A Ashley Parker, la conoces. ¿Sigues en contacto con ella? ¿Qué pasa? Frunció el ceño, claramente molesto por mi mejor amiga. Cierto, nunca le agradó a Ashley en la escuela secundaria. Miró hacia abajo y de repente frunció el ceño. ¿Por qué no llevas zapatos? Me apresuré a regresar para ponerme las pantuflas. Cuando me di la vuelta, él ya había cerrado la puerta y había entrado, dejando fuera el frío. Al verlo acercarse, me puse nerviosa. Hermano, ¿por qué estás en Canadá tú también? Trabajo. ¿Dónde te quedas esta noche? ¿No querías que durmiera contigo? Esbocé una sonrisa amarga. Sabes que lo envié por error. Lily. Cuando usó mi nombre completo, me asusté. En la escuela secundaria, cada vez que hacía algo que él desaprobaba, me llamaba por mi nombre completo. No hemos estado en contacto durante 4 años, ¿verdad? Sí. Entonces, ¿cómo exactamente se lo enviaste a la persona equivocada? Su mirada era intensa. ¿Lo hiciste a propósito? No. ¿Me tienes fijado? Bajé la cabeza aún más. Una suave risa provino de arriba, su tono seguro. ¿Por qué me tienes fijado? De repente se acercó más. Su interrogatorio se volvió casi agresivo. Por instinto retrocedí, choqué accidentalmente con el marco de la cama y perdí el equilibrio. Nathan estiró la mano para atraparme, pero de alguna manera falló. Ambos caímos sobre las suaves sábanas. Su mano aterrizó en mi hombro, sujetándome con fuerza. Sentí que su cercanía me robaba el aire por completo. Mi rostro se encendió en rojo. Esta prenda era extremadamente delgada, y me sentía totalmente indefensa. Atrevido, levántate. Lo empujé, pero en su lugar, él me retuvo contra el colchón. Ya me llamaste atrevido. ¿No sería un desperdicio no hacer honor al título? Su tono era burlón, su mirada perezosa. Lo miré con incredulidad. 4 años separados y el hombre siempre correcto y fríamente distante ahora decía tales palabras con tanta naturalidad. Hermano, ¿de verdad eres tú? ¿Quién es tu hermano? Sus dedos atraparon un mechón de mi cabello y tiraron. Una corriente recorrió todo mi cuerpo y me congelé. Me miró fijamente. ¿Tu hermano te trataría así? Esa mirada contenía tantas emociones que no pude emitir ningún sonido. And I remembered the past. Nathan y mi mamá se convirtieron en mi familia política cuando yo era estudiante de primer año en la escuela secundaria. Mi mamá se había vuelto a casar muchas veces a lo largo de su vida, pero esta era la primera vez que se casaba con una familia de tan buena posición. Los Winter eran de dinero viejo y todavía no entiendo qué vio el papá de Nathan en mi mamá. ¿Fueron sus atributos físicos? Cualquiera que fuera la razón, no importaba. Conocía a mi mamá. Dado su historial, probablemente se divorciaría de nuevo eventualmente. Así que desde el momento en que entré en la mansión Winter, nunca planeé entablar relaciones con ninguno de ellos. Tampoco usé un solo centavo de su dinero. Durante toda la secundaria, gané dinero haciendo mandados para Ashley. Vivía en la casa Winter con la intención de mantener mi distancia de todos. Pero Nathan seguía alterando mis planes. Por alguna razón, me prestaba mucha atención. Tal vez fue su educación lo que le impidió ignorar a su hermana. Incluso a una sin relación de sangre. Me ayudaba incansablemente con la tarea. Me llevaba y me traía de la escuela. No me dejaba perder el tiempo ni permitía que ninguna persona sospechosa se me acercara. Sabiendo que yo era olvidadiza y despistada, su mochila siempre tenía cosas que yo podría necesitar. Realmente parecía verse a sí mismo como mi hermano.
Justo cuando me estaba acostumbrando a aceptarlo como mi hermano, de repente descubrí que no era lo que pensaba. En el último año, Ashley me pidió que cortejara a su némesis, el mejor estudiante de letras de nuestra escuela, Mason Chen. Cuando Nathan se enteró, pensó que estaba saliendo con él, y se enojó muchísimo. Por primera vez, me reprendió severamente. Me dijo que me mantuviera alejada de Mason, pero al día siguiente, estaba en una cita con Mason en el bosque. Cuando lo descubrió, fríamente nos reportó con el profesor. Ese día, atraparon a Mason, y Nathan se aprovechó del caos para arrastrarme lejos. Intenté zafarme, pero de repente me presionó contra un árbol. Lily, ¿de verdad te gusta tanto? Se acercó una respiración pesada, densa y caliente, que claramente reprimía la ira. Bajé la cabeza, admitiendo rápidamente mi culpa. Las manos esbeltas en mis hombros me sujetaron, y finalmente se retiraron después de un largo rato. Esa fue la primera vez que sospeché que podría haber otro lado desconocido debajo de su exterior gentil y correcto. La verdadera confirmación llegó más tarde, cuando Ashley me pidió que consiguiera unas cartas de amor para hacerle una broma a Mason. Inesperadamente, ese zorro astuto de Mason se dio cuenta. Y cuando llegué a casa, descubrí que las cartas que había puesto en la mochila de Mason habían terminado en la mía, y desafortunadamente, Nathan las vio. Su mirada fría y distante cambió instantáneamente. Me llevó a su habitación y me empujó sobre la cama. ¿Por qué tienes esto? ¿Dónde aprendiste sobre esto? ¿O te las dio alguien? Una serie de preguntas afiladas y opresivas me dejaron sin palabras por el miedo. ¿Mason? No. Entré en pánico. Las escribí yo misma, solo tenía curiosidad. ¿Tanta curiosidad? Hermano. ¿Quién es tu hermano? Su mirada era oscura. De repente, rompió una de las cartas justo frente a mí. ¿Lo has probado? ¿Probado qué? Mi mente aún estaba en blanco cuando volvió a hablar. Ya que tienes tanta curiosidad, como tu hermano, no me importa enseñarte personalmente qué significa este juego. Ese recuerdo me regresó de golpe al presente. Nathan seguía sobre mí, su mirada intensa anclada en la mía, y yo estaba paralizada exactamente como aquella noche en su habitación 4 años atrás. Solo que entonces tenía 16 años y podía atribuir el pánico a la inexperiencia. Ahora tenía 20. Era actriz con un papel protagónico. Había vivido sola por 4 años, y seguía sin poder decir ni una sola palabra coherente cuando él me miraba así. Hermano, dije. Lily. Su tono era una advertencia. Suéltame. Se incorporó sin apresurarme. Se sentó en el borde de la cama con la misma calma irritante con que hacía todo. Se acomodó el abrigo, y me miró desde arriba con esa expresión que siempre me hacía sentir que yo era un problema que él había decidido tomarse el trabajo de resolver. Me senté también. Me jalé el camisón hacia abajo como si eso fuera a devolver alguna dignidad a la situación. 4 años, dije, porque necesitaba decir algo y era lo único que me salía. 4 años, repitió él, como si lo estuviera probando. ¿Por qué viniste? Ya te lo dije. No me dijiste nada. Dijiste dirección y apareciste en mi puerta a medianoche. Nathan me miró. ¿Y si no hubiera venido? ¿Qué habrías hecho? No tenía respuesta para eso, porque la respuesta honesta era que no habría hecho nada, que habría pasado la noche mirando el techo pensando en por qué había guardado su número en favoritos todos estos años, sin jamás marcarlo, y eso era una información que no estaba dispuesta a entregar de manera voluntaria. ¿Tienes hambre? Pregunté. Nathan me miró durante un segundo más de lo necesario. Luego algo en su expresión se acomodó, no exactamente suavizándose, sino decidiendo temporalmente no presionar. No. Yo sí. Me levanté, fui a la pequeña nevera del minibar y saqué lo que hubiera disponible. Mis manos necesitaban algo que hacer. Escuché el crujido del colchón cuando él cambió de posición. Me obligué a no voltear. ¿Cómo está tu mamá? Preguntó. Bien, casada de nuevo. Una pausa. ¿Y tu papá? ¿El de ella o el tuyo? El mío. Volteé ahora sí. Nathan estaba recostado contra el cabecero de la cama con los brazos cruzados, mirando al techo. En esa posición, con el abrigo abierto y el cabello levemente desarreglado por el viaje, se veía menos como el Nathan de secundaria que yo recordaba, y más como alguien que había pasado por cosas que yo no sabía. No lo sé, dije. No hablo con él desde el divorcio. Yo tampoco. Eso me sorprendió lo suficiente como para que lo mostrara. ¿Desde cuándo? Desde hace un año, más o menos. No pregunté por qué. Con los Winter, las razones para el distanciamiento siempre eran complicadas y raramente se explicaban voluntariamente. ¿Y tú cómo estás? Pregunté. Nathan bajó la mirada del techo y me miró. ¿Cuándo empezaste a actuar? Dijo, evadiendo la pregunta con la misma naturalidad con que respiraba. Regresé al borde de la cama con una barra de chocolate del minibar y me senté a distancia prudente. Después del divorcio, tomé clases, conseguí algunos papeles pequeños. Este es el primero grande. ¿De qué trata? Drama familiar. Abrí el chocolate. Ironía. Un sonido salió de él que casi podría haberse llamado risa. Casi. ¿Cuánto tiempo estarás en Vancouver? 3 semanas más. ¿Y tú? Indefinido por ahora. Me quedé quieta un momento. ¿Indefinido? Hay varios proyectos. No elaboró. Nathan nunca elaboraba. En secundaria me volvía loca porque preguntaba todo sobre mí, pero nunca daba información voluntaria sobre sí mismo. 4 años no habían cambiado ese patrón en absoluto. Entonces podrías estar aquí un tiempo. Podría. En el mismo hotel. Mencionaste una suite grande. Lo miré. Nathan. Lily. No te invité a quedarte. No me echaste tampoco. Sus ojos me encontraron con esa calma infuriante. 4 años sin hablar, y me tienes fijado en favoritos. No creo que quieras echarme realmente. Sentí que el calor subía al cuello. Miré la barra de chocolate. Eso fue un accidente. ¿Cuál parte? Todas. Incluyendo tenerme fijado. Especialmente esa parte.
Silencio. Lily. ¿Qué? Mírame. No quería. Pero mi cabeza giró de todas formas, porque 4 años o 40, cuando Nathan usaba ese tono, yo obedecía antes de decidir si quería hacerlo. Me miraba con esa expresión que había intentado olvidar durante 4 años. La misma del árbol en el bosque. La misma de su habitación. La que no encajaba en ninguna categoría cómoda. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos? Sabía perfectamente cuándo. La noche del divorcio, cuando los abogados firmaron los papeles y la familia Winter dejó de ser mi familia política. Yo tenía 16 años. Él 18. Se fue a la universidad al día siguiente, y ninguno de los dos llamó. En el divorcio, dije. ¿Qué te dije? Me quedé helada. Recordaba exactamente lo que me había dicho. Lo había guardado en algún lugar muy específico de la memoria, del tipo que uno no visita frecuentemente pero que sabe exactamente dónde está. Cuando seas mayor, voy a buscarte. 5 palabras. Las había dicho sin contexto, sin explicación, en el corredor de la mansión Winter mientras su padre y mi madre firmaban los documentos que disolvían lo que habían construido. Y luego se había ido antes de que yo pudiera preguntar qué significaba. No me acuerdo, mentí. Nathan me miró con la paciencia de alguien que sabe perfectamente que está siendo mentido y ha decidido no señalarlo todavía. Claro. Se levantó de la cama. Por un segundo pensé que se iría, y sentí algo que definitivamente no era alivio. Pero caminó hacia la ventana en cambio, mirando hacia las luces nocturnas de la ciudad. ¿Tienes filmación mañana? A las 8. Duerme. Dijo eso hacia la ventana. Yo estaré aquí. No puedes quedarte. Lily. Nathan, en serio. Duerme. Me quedé mirando su espalda. El abrigo negro. Los hombros que se habían vuelto más anchos desde la secundaria. La línea de su cuello. Volteé hacia mi lado de la cama. Me metí bajo las sábanas y apagué la luz de mi lado. El cuarto quedó en penumbra. Solo la luz tenue que entraba por la ventana donde él seguía de pie. Nathan, dije al techo. ¿Por qué viniste realmente? Silencio. Largo. El tipo de silencio que Nathan usaba cuando la respuesta existía, pero había decidido que todavía no era el momento. Dijiste que querías dormir, respondió al fin. Eso fue un error. Ya lo sé. Una pausa. Dormí en el avión, lo que no era una respuesta a mi pregunta. Pero era Nathan, y con Nathan uno aprendía a leer lo que no decía tanto como lo que decía. Cerré los ojos. El sonido del viento afuera. La ciudad de Vancouver en noviembre. Y en algún punto entre el sueño y la vigilia, escuché el leve crujido del sillón cerca de la ventana cuando él finalmente se sentó. Se quedó. Y yo, que había pasado 4 años diciéndome que Nathan Winter era solo un capítulo cerrado de mi vida, me dormí con eso en el pecho. Cuando desperté, eran las 6:45. El sillón cerca de la ventana estaba vacío. Me incorporé con una mezcla de alivio y algo que prefiero no nombrar. La ciudad afuera estaba gris por la mañana de noviembre, cubierta de esa neblina baja que Vancouver tenía siempre a esta hora. El cuarto olía levemente a su colonia, lo cual significaba que no había sido un sueño. Me levanté para revisar. El abrigo negro ya no estaba. La puerta estaba cerrada por dentro, lo que significaba que había usado la llave del cuarto para salir. Lo que significaba que de alguna manera tenía una llave del cuarto. Lo que significaba que Nathan Winter había hecho algo de lo que deliberadamente no quería pensar demasiado. Mi teléfono tenía 17 mensajes de Ashley. ¿Por qué enviaste eso a tu hermano? Lily. Lily. Contéstame. Me estoy muriendo aquí. ¿Vino? Dime que no vino. El silencio significa que vino. Llámame cuando puedas respirar normalmente. Los ignoré todos, me duché, me vestí, y llegué al set exactamente a las 8. El director, un hombre eficiente llamado Robert Kwon, me recibió con café y la agenda del día. Escenas de interior, diálogos densos, nada físicamente exigente. Era exactamente lo que necesitaba porque mi cabeza estaba en un lugar completamente diferente al set de filmación. Hice las tomas. Las hice bien, porque el trabajo era el trabajo, y había aprendido temprano que los problemas personales no pagaban el alquiler. Pero entre toma y toma, cuando Robert revisaba los ángulos con el director de fotografía, mi mente regresaba al sillón vacío junto a la ventana. A las 12, durante el almuerzo, mi teléfono sonó. No era Ashley. Era un número que no reconocía, aunque el prefijo era de Vancouver. Bueno, ¿terminaste de filmar? Nathan. ¿Cómo tienes este número? El mismo método que usaste tú para tenerme en favoritos. No importa. ¿Terminaste? Estoy en el almuerzo. Sigo filmando hasta las 6. Cena a las 8. Te mando la dirección. Abrí la boca para decir que no automáticamente. Lo que salió fue: ¿en qué restaurante? Una pausa que podría haber contenido algo parecido a satisfacción. Te lo mando. Colgó. Me quedé mirando el teléfono. ¿Malas noticias? Levanté la vista. Diana Cho, mi compañera de escenas en la producción, estaba sentada frente a mí con su propio almuerzo. Tenía 32 años, había ganado un premio en un festival independiente el año pasado, y tenía esa calidad específica de las personas que observan mucho y hablan en el momento preciso. No, solo inesperadas. Diana me miró con la curiosidad controlada de alguien que sabe cuándo preguntar y cuándo esperar. Esperó. Y por alguna razón que no supe explicar en ese momento, le conté. No todo. Lo suficiente. El mensaje enviado por error. La aparición a medianoche. El sillón vacío por la mañana. La llamada de hace 2 minutos. Diana escuchó sin interrumpir. ¿Cuánto tiempo llevan sin hablar? Preguntó cuando terminé. 4 años. Y apareció en tu puerta a medianoche porque recibió una foto tuya por error. Sí. Y se quedó en el sillón toda la noche. Aparentemente. ¿Y esta mañana te invitó a cenar? Sí. Diana tomó un sorbo de su agua. Lily, ese hombre no vino porque recibió una foto por error. Me quedé quieta.
Ningún hombre vuela a medianoche por una foto enviada por error. No importa cuál sea la foto. Me miró directamente. Vino porque llevaba tiempo esperando una excusa para venir. Algo en mi pecho hizo una cosa que ignoré con eficiencia profesional. Somos hermanastros. Ex hermanastros. Sus padres se divorciaron. El punto es que no es. ¿Qué exactamente no es? Diana levantó una ceja. Porque por lo que describes, ese hombre te ha estado mirando de cierta manera desde que tenías 16 años y lleva 4 años esperando el momento apropiado. Eso es una exageración. ¿Lo es? No respondí de inmediato. Porque la respuesta honesta era que no, y eso era un problema. Come, dijo Diana, regresando a su almuerzo. Y ve a esa cena. A las 6:10, cuando salí del set, había un mensaje de Nathan con la dirección del restaurante. Y un segundo mensaje, enviado 10 minutos después. El vestido azul que llevas en la escena 4. Algo así. Me detuve en el corredor del set. ¿Cómo sabía que llevaba puesto en la escena 4? La filmación era en set cerrado. No había público. Las redes del proyecto no habían publicado nada todavía. Marqué su número nuevo. ¿Cómo sabes que llevo puesto hoy? Buenas tardes para ti también. Nathan. Robert Kwon y yo tenemos un conocido en común. Me mandó algunas fotos del set. ¿Me estás vigilando? Estoy informado. Una pausa. ¿El vestido azul? No traje nada similar. Improvisa. Colgó antes de que pudiera responder. Fui al hotel, me cambié, y pasé 20 minutos frente al closet tomando una decisión que supuestamente debería haber sido sencilla. Al final elegí un vestido verde oscuro que Ashley me había obligado a empacar diciéndome que nunca se sabe. Diana tenía razón en algo. Ashley siempre sabía. Hablando de Ashley. Tenía 41 mensajes sin responder. Le mandé uno solo. Hoy no. Mañana te cuento todo. Su respuesta llegó en segundos. Me matas. El restaurante era pequeño, discreto, con iluminación baja y mesas separadas por suficiente distancia para que las conversaciones fueran privadas. El tipo de lugar que alguien elige cuando no quiere ser visto, pero tampoco quiere distracciones. Nathan ya estaba ahí cuando llegué. Se levantó cuando me vio entrar. Ese gesto automático que ningún hombre de su generación hacía, ya a menos que lo hubiera aprendido tan temprano, que era completamente instintivo. Me miró de arriba a abajo con esa expresión que nunca podía catalogar correctamente. Verde, dijo. No tenía azul. Verde está bien. Nos sentamos. El mesero tomó las órdenes. Nathan pidió por los dos. Lo cual debería haberme molestado, y no lo hizo porque recordaba que así era siempre. En secundaria, cuando llegábamos a cualquier lugar, él siempre había revisado el menú de antemano y sabía qué pedir. Era la clase de atención que se podía confundir fácilmente con control, hasta que te dabas cuenta de que nunca pedía algo que no te gustara. ¿Cómo estuvo el set? Bien. Escenas difíciles, pero el elenco es bueno. ¿Y el director? Kwon es eficiente. No desperdicia tiempo. Lo miré. Tu conocido en común. Estudiamos en el mismo programa hace años. Buen tipo. ¿Le pediste que te enviara fotos del set? Le pregunté cómo iba la producción. Él ofreció las fotos. Eso no es lo mismo que no pedirlas. Nathan me miró con esa calma particular suya. No, admitió. No es lo mismo. El silencio que siguió no era incómodo. Era del tipo que existe entre personas que tienen demasiadas cosas no dichas y están negociando silenciosamente cuál decir primero. Nathan. Usé su nombre de la misma manera que él usaba el mío. Como ancla. ¿Qué te dije yo la noche del divorcio? Sus ojos subieron a los míos. En el caos de esa noche, mientras los abogados terminaban el papeleo, y mi mamá lloraba en el corredor, y el papá de Nathan miraba el techo con la expresión de un hombre que ya había tomado la siguiente decisión antes de terminar la actual, yo había encontrado a Nathan en el jardín trasero, y le había dicho algo que había guardado en el mismo cajón donde él había guardado las suyas. Espérame. 2 palabras. Sin contexto. Sin explicación. Como respuesta a las 5 palabras que él me había dicho en el corredor. Cuando seas mayor, voy a buscarte. Espérame. Y entonces el taxi llegó y se fue, y 4 años pasaron y ninguno de los dos llamó, pero yo lo tenía en favoritos, y él sabía qué vestido llevaba puesto en un set de filmación en Vancouver. Nathan tomó su copa de agua. La giró levemente entre los dedos. Me miraba con esa intensidad que ya había dejado de intentar ignorar. Dijiste que esperara, dijo al fin. Sí. Esperé. El restaurante seguía con su ruido de fondo discreto. La iluminación baja, las mesas separadas. 4 años es mucho tiempo para esperar, dije. Depende de qué estés esperando. Y con eso, como con todo lo que Nathan decía, no había manera de responder que no revelara más de lo que yo estaba lista para revelar. Así que tomé mi copa de agua. La giré entre mis dedos exactamente como él había hecho, y sostuve su mirada sin decir nada. Y por primera vez en 4 años, sentí que estábamos exactamente en el mismo lugar. La cena duró 2 horas. Hablamos de cosas que no eran las cosas importantes. Así funcionaba Nathan. Construía conversación alrededor del centro sin nunca tocarlo directamente, creando un espacio donde la otra persona terminaba diciéndolo todo, mientras él revelaba lo que había decidido revelar y nada más. En secundaria me había tomado un año entero darme cuenta de esa táctica. Ahora la reconocía en tiempo real. Así que hice algo que nunca había hecho con él. La repliqué. Hablé de la producción, del director, de Vancouver. Pregunté sobre sus proyectos en la ciudad con curiosidad genuina, pero sin insistir cuando las respuestas eran vagas. Comí el pescado que había pedido por mí, que estaba exactamente como me gustaba, lo cual era molesto. Y cuando la cuenta llegó y él la tomó antes de que yo pudiera hacer el gesto de buscar mi bolso, simplemente no hice el gesto de buscar mi bolso. En el taxi de regreso al hotel, íbamos en silencio. No el silencio tenso de 2 personas que no tienen nada que decirse. El otro tipo. ¿En qué piso estás? Pregunté. 12. Yo en el 15.
Lo sé, por supuesto que lo sabía. El taxi se detuvo. Entramos al lobby. En el elevador, Nathan presionó 12 y 15. Las puertas se cerraron. El elevador subió. Piso 12. Las puertas se abrieron. Nathan no se movió. Es tu piso, dije. Lo sé. Las puertas empezaron a cerrarse. Él las dejó cerrarse. Nathan. Acabas de pasar tu piso. Sí. El elevador siguió subiendo. Piso 15. Las puertas se abrieron. Esta vez yo no me moví tampoco. Nos miramos. Las puertas se cerraron de nuevo. Esto es ridículo, dije. Completamente. Uno de los dos tiene que bajar. O subir, dijo. Depende del punto de referencia. Nathan. Lily. Presioné el botón de piso 15. Las puertas se abrieron otra vez. Salí. Me detuve. Me di vuelta. Buenas noches, dije. Él sostuvo las puertas con una mano. ¿A qué hora es tu primera escena mañana? 10. Desayuno a las 8 entonces. No era pregunta. Bien, dije, porque aparentemente ese era el límite de mi capacidad de resistencia. Las puertas se cerraron. Ashley llamó a las 11 de la noche. Contesté porque sabía que si no lo hacía aparecería en Vancouver antes del amanecer. Lily. Hola, Ashley. ¿Me vas a contar o tengo que adivinarlo todo por el tono de tu voz? Me senté en la cama. ¿Cuánto tiempo tienes? Toda la noche. Tengo snacks. Habla. Le conté todo. Esta vez sí, todo. El mensaje enviado por error. La respuesta de 2 palabras. La aparición a medianoche. El sillón vacío. La llamada. La cena. El elevador. Ashley escuchó con el silencio concentrado de alguien que está tomando notas mentalmente y organizando argumentos. Lily, dijo cuando terminé. ¿Qué? Nathan Winter llevaba 4 años esperando que le dieras una excusa. Eso mismo dijo Diana. ¿Quién es Diana? Mi compañera de set, 32 años, muy observadora. La amo ya. Escúchame. Nathan nunca te trató como a una hermana. Desde el principio. ¿Recuerdas lo de Mason? Lo reportó con el profesor, dije. Porque no aguantó que otro chico te prestara atención. ¿Y lo de los condones? Eso fue una situación. Fue una excusa para meterte en su cuarto. Lily, ese hombre tiene un patrón y el patrón eres tú. Me quedé callada. ¿Qué sientes tú? Preguntó Ashley, con el tono de quien ya sabe la respuesta pero necesita que la otra persona la diga en voz alta. Es complicado. No te pedí que me lo explicaras. Te pregunté qué sientes. Miré al techo. Cuando llegó a mi puerta a medianoche, dije despacio. No sentí pánico. Sentí que era inevitable. Como cuando sabes que algo va a pasar y de repente pasa y lo único que piensas es, claro, por supuesto, ya era hora. Silencio del otro lado. Eso no suena complicado, dijo Ashley. Ashley, ¿qué quieres tú? Esa era la pregunta. Siempre había sido la pregunta. 4 años guardándola sin respuesta porque la respuesta tenía demasiadas implicaciones y era más sencillo no tenerla que tenerla y no saber qué hacer con ella. Voy a dormir, dije. Cobarde. Buenas noches, Lily. Oye. Su voz cambió de registro, seria ahora, sin el humor habitual. 4 años es mucho tiempo para que alguien espere algo que no siente. Piénsalo. Colgó antes de que yo pudiera responder, lo cual era el método de Ashley para tener la última palabra. Funcionaba. Desayuno a las 8. Nathan ya estaba en la mesa cuando bajé. Café negro para él. Para mí, un jugo y tostadas con lo que tenían disponible que se aproximara a lo que siempre había pedido en secundaria. Me senté frente a él y miré el desayuno. ¿Cómo sabes que sigo queriendo esto? ¿Cambiaste? Pudo haber pasado en 4 años. ¿Cambió? No, admití. Una expresión brevísima cruzó su cara. Satisfacción quizás. Nathan. Tomé el jugo. ¿Cuánto tiempo llevas en Vancouver? 2 semanas. Me detuve. ¿2 semanas? Sí. ¿Y no me dijiste nada? No tenía nada que decirte hasta que me enviaste la foto. Lo miré fijamente. Llevabas 2 semanas en la misma ciudad que yo y esperaste una foto enviada por error para contactarme. Necesitaba saber si todavía pensabas en mí. Lo dijo con la calma de quien está reportando un dato meteorológico. Si me tenías en favoritos, lo que era probable, dado que tu número no había cambiado, y yo claramente seguía teniendo el tuyo, significaba que sí. El mensaje confirmó el resto. El comedor del hotel seguía con su ruido de fondo de mañana. Tazas. Conversaciones en mesas lejanas. La ciudad gris afuera de los ventanales. ¿Y si no me hubieras enviado nada? Continuó. Eventualmente habría encontrado otro método. Pero este fue más rápido. ¿Tenías un plan? Tengo siempre un plan, eso lo creía completamente. ¿Y cuál es el plan ahora? Pregunté. Nathan tomó su café. Me miró por encima de la taza con esa expresión que yo había pasado 4 años intentando olvidar sin éxito. Que dejes de llamarme hermano, dijo. El comedor siguió con su ruido de fondo. Mi corazón hizo algo que definitivamente no era profesional. Técnicamente, empecé. Lily. ¿Qué? Técnicamente nuestros padres se divorciaron, hace 4 años. Técnicamente nunca compartimos sangre. Técnicamente, repitió la palabra con una ligera inflexión. No existe ningún impedimento que no sea el que tú misma has construido. Lo miré. ¿Cuánto tiempo llevas ensayando eso? No lo ensayé. Lo pensé muchas veces. Hay diferencia. Bajé la vista a las tostadas. Las miré como si fueran la cosa más interesante del mundo por aproximadamente 5 segundos. Luego volví a mirarlo. Nathan, si yo dejo de llamarte hermano, dije despacio. Eso cambia todo. Sí, dijo. Ese es el punto. El antagonista nunca había sido Nathan. Era el nombre que yo le había dado por 4 años. El nombre que hacía que todo lo que sentía fuera clasificable.
manejable, guardable en un cajón con etiqueta. Sin ese nombre lo que quedaba era solo la verdad, sin categoría cómoda que la contuviera. Y Nathan lo sabía. Lo había sabido desde antes que yo. Termina tus tostadas, dijo. Tienes filmación a las 10. Lo miré. ¿Eso es todo lo que vas a decir? Por ahora. Sus ojos encontraron los míos. Te di 4 años. Puedo darte el tiempo del desayuno para procesar. Terminé las tostadas. No porque tuviera apetito, sino porque Nathan me había dicho que las terminara y había algo en ese hábito, en seguir la dirección de su voz, que era tan antiguo y tan arraigado que operaba por debajo de cualquier decisión consciente que yo pudiera tomar. Ese era exactamente el problema. Y exactamente la respuesta. Dejé el plato vacío sobre la mesa y lo miré. 4 años, dije. Sí. ¿Y en ese tiempo no llamaste? No. Yo tampoco. No. ¿Por qué no llamaste? Pregunté. Nathan colocó la taza sobre el plato con ese gesto preciso que tenía para todo. Porque dijiste que esperara, y esperar significa no presionar. Significa dejar que la otra persona llegue cuando esté lista. Una pausa. Pero cuando recibí esa foto, entendí que quizás esperando callado no era suficiente. Que a veces hay que aparecer. Apareciste en mi puerta a medianoche. Aparecí. Con 4 años de retraso. O exactamente a tiempo. Sus ojos no se movieron de los míos, dependiendo de cuándo estabas lista. Me quedé con eso por un momento. Ashley había dicho, 4 años es mucho tiempo para que alguien espere algo que no siente. Diana había dicho, ese hombre no vino por una foto enviada por error. Y yo había pasado 4 años diciéndome que Nathan Winter era un capítulo cerrado, mientras lo tenía fijado en favoritos y no borraba su número y guardaba en algún lugar muy específico de la memoria las cosas exactas que se habían dicho la noche del divorcio. Cuando seas mayor, voy a buscarte. Espérame. 5 palabras y 2. 7 palabras en total. Las habíamos cargado 4 años cada uno, en silencio, sin compararlas, sin confirmar que el otro seguía cargando las suyas. ¿Tuviste miedo? Pregunté. Nathan no respondió de inmediato, lo cual era su forma de decir que la respuesta era sí y estaba decidiendo si lo admitiría. Tú tenías 16 años, dijo al final. Y yo 18. Y vivíamos en la misma casa. El momento nunca fue correcto. Y cuando dejó de ser la misma casa, entonces ya habíamos establecido un patrón. Y cambiar un patrón de 4 años requiere algo más que querer hacerlo. Requiere un detonante. Una foto enviada por error. Una foto enviada por error. Algo en mi pecho se dio. No de golpe. Era más como cuando una tensión que has cargado tanto tiempo que ya no la notas de repente no está, y la ausencia de ella te revela cuánto peso habías estado cargando. Nathan, dije. Lily, voy a dejar de llamarte hermano. Él no sonrió. Nathan raramente sonreía de la manera en que la mayoría de las personas sonríen, pero algo cambió en su expresión. Algo que yo reconocía y que durante 4 años me había negado a nombrar correctamente, porque nombrarlo significaba entender todo lo que implicaba. ¿Cuándo? Preguntó. Ahora. ¿Y después de la hora? No lo sé todavía. Estoy procesando. Me diste el tiempo del desayuno. Una pausa. ¿Puedo darte más tiempo? Sí puedes. Pero, miré la hora en mi teléfono. En 40 minutos tengo que estar en el set. Así que ahora mismo necesitas dejar de mirarme así y dejar que me vaya a trabajar. ¿Cómo te estoy mirando? Como si ya hubieras decidido cómo termina esto. Tomé esa decisión hace bastante tiempo. No había arrogancia en su voz. Solo la calma de alguien que ha tenido 4 años para estar seguro de algo. La única variable era cuándo decidiría lo mismo. Me levanté de la mesa. Nathan se levantó también. Ese gesto automático de siempre. A las 6 termino, dije. Lo sé. Estaré en el lobby. Estaré ahí. Caminé hacia la salida del comedor. Me detuve antes de llegar a las puertas. Nathan. Cuando dijiste que ibas a buscarme cuando fuera mayor. No me di vuelta. Lo dijiste como si ya supieras que iba a pasar. Lo sabía. ¿Cómo? Porque llevas desde los 16 años mirándome exactamente como me estás mirando ahora mismo, aunque creas que no lo noto porque no te estoy viendo la cara. Salí del comedor. Las escenas de ese día fueron las mejores que filmé en toda la producción. Robert me lo dijo después, con esa economía de palabras que los buenos directores tienen. Hoy encontraste algo. No preguntó qué. Los buenos directores tampoco preguntan eso. Solo registran cuando ocurre. Lo que había encontrado era que la distancia entre saber algo y admitirlo no es intelectual. Es física. Es la diferencia entre cargar un peso y soltarlo. Y yo había estado cargando 4 años de un nombre que no era el correcto, de una categoría que no encajaba, de una distancia que había creado para protegerme de exactamente lo que de todas formas había sentido. A las 6:03, Nathan estaba en el lobby, abrigo negro, las manos en los bolsillos, mirando su teléfono con esa concentración que tenía cuando esperaba y no quería parecer que esperaba. Me vio llegar. Guardó el teléfono. A tiempo, dijo. Casi. 3 minutos no es casi. Para mí sí. Caminamos hacia el elevador. Subimos al 15. Esta vez ninguno de los dos presionó otro botón. En el corredor, frente a mi puerta, me detuve y lo miré. Nathan. La noche del divorcio. Saqué la llave del cuarto. Dijiste que me ibas a buscar. Yo dije que esperaras, y ninguno de los dos llamó. Abrí la puerta. Eso fue porque los dos teníamos miedo. Sí. ¿Sigues teniendo miedo? No. Sin pausa. ¿Y tú? Pensé en la foto enviada por error. En las 2 palabras que llegaron en segundos después de 4 años de silencio. En el sillón vacío a las 6 de la mañana. En el desayuno exactamente como siempre me gustó. En el elevador que pasó el piso 12. Y siguió subiendo. Tampoco, dije. Hay personas que llegan a tu vida en el momento equivocado,
con el nombre equivocado, en la situación equivocada, y que de todas formas se quedan en el lugar exacto de la memoria donde las cosas importantes viven. Y puedes pasarte años construyendo distancia alrededor de eso, etiquetándolo con categorías más manejables, diciéndote que lo que sientes es otra cosa, que el momento nunca es correcto, que hay demasiadas razones para no. Pero las razones para no nunca desaparecen por sí solas. Las enfrenta uno mismo o las carga para siempre. Yo las había cargado 4 años. Las había guardado bajo el nombre de hermano, bajo el silencio de no llamar, bajo el peso de una foto no enviada a propósito, y 2 palabras que llegaron en segundos porque él también las había estado cargando. A veces el accidente no es el mensaje enviado por error. A veces el accidente es creer durante 4 años que la vida puede organizarse alrededor de los miedos que no se nombran. La realidad es más simple y más complicada al mismo tiempo. Las personas que importan no desaparecen porque uno decide ignorarlas. Solo esperan, en favoritos, a que uno finalmente sea honesto sobre por qué las tiene ahí. Y cuando lo eres, resulta que llevan el mismo tiempo siendo honestos contigo mismos. Y que el momento siempre fue este.